Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo están? Estamos muy contentos de estar aquí presentes. Mi nombre es Manuel Suárez. Soy el profesor titular de la materia Historia Económica, Social y Política Argentina de la carrera, la licenciatura en Economía Social que se da en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Estamos en una semana particular para nosotros porque llevamos adelante la iniciativa desde la carrera de acoplarnos a la Semana de la Economía Social que tuvo lugar la semana pasada, pero por cuestiones de agenda decidimos nosotros llevar adelante una jornada, una semana de la post-economía social, en la cual estamos desarrollando una serie de actividades y la clase, la conversación, el debate que va a haber en el día de hoy se enmarca en este contexto. Aprovecho para comentarles a aquellas personas que se están acercando por primera vez a la licenciatura, que esta licenciatura y también sabiendo que estas jornadas están teniendo participación personas de distintos países de América Latina, como Honduras, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, etcétera. Comentarles que nosotros, acá desde la facultad, tenemos la particularidad de que esta licenciatura es la primera a nivel nacional en la Argentina en economía social y la misma surge a partir de la demanda desde los territorios, tanto de las organizaciones como empresas asociativas, tanto del ámbito industrial, pero fundamentalmente del ámbito rural, que necesitaban una instancia para fortalecer, profesionalizar, jerarquizar a sus perfiles, ¿no? A sus trabajadores, a sus militantes, a las personas que llevan adelante estas iniciativas en el plano territorial. Así que se construyó esta licenciatura, tuvo origen, y desde ahí la vamos construyendo y sosteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Tenemos, la verdad, estamos muy contentos de la participación de los distintos perfiles y en ese sentido, en el marco de que en el día de hoy, aparte, esta es la última actividad que se va a dar en el marco de la materia, de mi materia, van a estar también disertando estudiantes que están cursando la materia. En ese sentido está Nelly, está Salvador, Graciela y Sandra, que van a estar haciendo sus aportes en el marco de esta actividad. Un poco la idea, comentarles brevemente también la materia, que es Historia Económica Argentina, se desarrolla desde una perspectiva de la sociología crítica, de la sociología histórica, porque abordamos un proceso, un periodo histórico extenso, ¿no? Vamos desde el periodo colonial hasta la actualidad, en este cuatrimestre, por algunas circunstancias del calendario académico, no llegamos a ver el siglo XXI con mucha profundidad, que digamos, pero son casi 500 años de historia, para lo cual utilizamos marcos conceptuales que nos permiten comprender más bien, más que acontecimientos en sí, procesos y relaciones sociales, ¿no? Particularmente hoy lo que vamos a estar viendo es el devenir, ¿no? El escenario actual y desde dónde vienen las políticas públicas destinadas a la economía popular, social y solidaria en la Argentina, ¿no? Para lo cual, el punto de partida eh, que voy a proponer es un análisis comparado de las políticas sociales y su relación con los patrones de acumulación de capital
que van teniendo lugar a lo largo de la historia, ¿no? Nosotros un concepto que utilizamos durante la materia es el concepto de formaciones económicas y sociales, que adquieren cierto nivel de estabilidad en el tiempo y que se consolidan con modelos estables, ¿no? Como por ejemplo el modelo colonial, de la mano de la corona, ¿no? Hasta la independencia. Posteriormente se consolida un modelo agroexportador, más adelante un modelo de industrialización hacia adentro que se sustenta en la sociedad asalariada y por último un modelo, una formación económica de valorización financiera, ¿no? Que de alguna manera es la formación económica y social que rige hasta la actualidad, ¿no? En este sentido vamos a retomar a un autor que se llama Spinning Andersen, el cual analiza esta relación entre patrones de acumulación y regímenes estatales, políticas sociales, ¿no? Y el autor lo que plantea es que cada régimen de acumulación, y en este caso vamos a exceptuar lo que es la formación económica del periodo colonial, porque esto es específicamente para modelos capitalistas, ¿no? Entonces, lo que plantea el autor es que para cada régimen económico existe un régimen de bienestar, digamos, un régimen social, un régimen de reproducción social, va a decir el autor, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, para la formación económica y social del periodo agroexportador, ¿no? Caracterizado por ser un régimen liberal, intrínsecamente liberal, que tiene como patrón de acumulación de capitales. También una salvedad que es importante aclarar es que Spinning Anderson escribe pensando en los estados de bienestar europeos. Entonces nosotros lo que hacemos es un ejercicio de adaptación para las realidades latinoamericanas, particularmente la realidad argentina. Entonces, lo que dice es que cada patrón de acumulación tiene sus respectivas formas de garantizar la reproducción social dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, dentro del régimen de acumulación de la formación económica agroexportadora, nosotros tenemos un modelo de Estado que es un Estado mínimo represivo, que de lo único que se encarga el Estado es de garantizar la propiedad privada de ese pequeño grupo agroexportador. Entonces, garantizar la reproducción social de los sectores populares o del conjunto de la sociedad quedaba bajo la órbita de la misma sociedad. No se encargaba el Estado. Y es así que, bueno, había ciertas casas para los huérfanos, para las personas que vivían en situación de calle, pero sin embargo es para un sector muy residual de la sociedad y no para la sociedad en su conjunto. En términos generales, la sociedad, los trabajadores dentro de ese régimen de acumulación, van a ser los mismos trabajadores los que van a construir mutuales y distintos fondos solidarios para garantizar su reproducción. Posteriormente, en el régimen de acumulación industrial, de industrialización por sustitución de importaciones, se va a transformar la matriz estatal y vamos a pasar a tener un estado de bienestar. El estado de bienestar se va a encargar de garantizar y de manera universal el acceso a la salud y a la educación de calidad, ¿no? Mientras que los trabajadores que durante este periodo van a estar enmarcados en el contexto del régimen de acumulación industrial por sustitución de importaciones, va a tener como contrapartida una sociedad asalariada, netamente asalariada. Toda la población va a estar asalariada. Si hay personas dentro de la población económicamente activa que no está asalariada, es residual. No es más de un 5% de la población que
o están migrando de un trabajo al otro, o son personas que devienen en situaciones de calle, pero de alguna manera todo aquel que buscaba trabajo podía conseguir trabajo y con ese trabajo podía organizar su vida, ¿no? Entonces, el régimen de reproducción social, ¿no? Va a estar garantizado por un Estado que genera políticas sociales universalistas como el acceso a la salud y la educación, y también por fondos solidarios de los trabajadores que van a garantizar jubilaciones. ¿Bien? Ahora, el meollo de la cuestión y que nos da cierto puntapié para pensar la clase de hoy es qué pasa con las sociedades neoliberales. ¿Qué pasa con la sociedad cuando se vuelve a desconectar economía y sociedad, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Estado se va retirando de estas actividades y de estas políticas sociales? ¿Y qué pasa cuando el trabajo no contiene a toda la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que planteamos es que en el Estado neoliberal se vuelve un formato de Estado mínimo, donde ya no es el trabajo el que organiza la vida de las personas, de forma general, y empiezan a haber ciertos resquebrajamientos de ese estado de bienestar, donde el acceso a la salud, a la educación es de menor calidad, donde los fondos que pueden generar los trabajadores empiezan a ser de mayor precarios, ¿no? Porque precisamente hacia adentro del mercado de trabajo ya no es que como en el estado de bienestar y en ese patrón de acumulación industrialista, ahora en el marco neoliberal, el patrón de acumulación que se centra en la valorización financiera ya no tiene la necesidad de generar, de emplear a la mano de obra, ¿no? Entonces, en una primera instancia, que no es la instancia que estamos viviendo ahora, nos situamos más bien hacia los últimos años de la década del 70, la década del 80 y fundamentalmente la década del 90 y los 2000, empiezan a emerger nuevas categorías ocupacionales distintas del empleo, ¿no? Empieza a aparecer el subempleo y fuertemente también el desempleo. Mientras que a su vez todo este mercado de trabajo se ve atravesado por la informalidad tanto en la actividad económica como en la actividad laboral, ¿no? Entonces, esto reconfigura el mundo del trabajo y va a hacer que el régimen de acumulación, de valorización financiera, tenga como contrapartida ya no este universo de protecciones sociales que garantizan, por un lado, el Estado a través del acceso universal a servicios básicos como salud y educación, sino también en torno al trabajo y la vida después del trabajo, ¿no? Porque a partir de que el capital ya no emplea a toda la mano de obra y además que más del 50% de la mano de obra que emplea pasa a estar en la informalidad, otra dimensión de la protección social, que es los fondos de jubilación, también se ven fuertemente afectados, ¿no? Entonces, es en este contexto en el que va a ir emergiendo, en este contexto de subocupación, desocupación, que fuertemente en la década de los 90 va a ir emergiendo la economía popular, ¿no? Y esta economía popular se va a encontrar motorizada fuertemente por nuevas formas de organización de los sectores populares en la Argentina. Organizaciones populares que anteriormente, y por la tradición, ¿no? de los regímenes de acumulación que venimos viendo, anteriormente se organizaron y estructuraron en torno a sindicatos, ¿no? Es decir, en torno a sindicatos
quiere decir en torno al trabajo, pero en la década de los 90 emerge la problemática de son trabajadores que ya no están en sus puestos laborales, ¿no? Son trabajadores que están reclamando por trabajo, que luchan por no perder su identidad como trabajadores, pero que sin embargo no están en su puesto de trabajo. Entonces eso lleva a la organización popular a reformular, a reinventar sus estrategias para poder llevar adelante sus luchas reivindicativas, ¿no? Hola Dami, ¿qué tal? Acá Damián, el director de la carrera. ¿Querés decir una palabra, un saludito? Hola, mía. Buen vuelo. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, entonces es en este marco que hay una reorganización de los sectores populares a la hora de llevar adelante sus reivindicaciones, que van a tener una serie de elementos. En primer lugar, el espacio territorial, el espacio organizacional, ya no es la fábrica, sino que pasa a ser el territorio, ¿no? Entonces, son organizaciones comunitarias, organizaciones que además, ante la pérdida de los salarios, es decir, un ingreso mensual por su trabajo, pagado por un empleador, por el capital, un momento. Se está agotando las baterías, no se puede olvidar. Nos está volviendo sin batería. Estamos calentando los motores. Muy bien. Ahora sí. Entonces, decía, estas nuevas formas, estos nuevos movimientos sociales que vienen con una tradición sindicalista durante el transcurso de todo el siglo XX en Argentina, hacia el fines del siglo XX se ven con trabajadores que están desocupados, que en primer lugar se reivindican como trabajadores, ¿no? Porque aparte hay una cuestión que es la disputa de la opinión pública, ¿no? La disputa de la opinión pública de quiénes son estos muchachos que cortan las rutas, ¿no? Son piqueteros, son planeros, siempre tienen algún tipo de titulación despectiva de esta población. Entonces, en primer lugar, se autoperciben como trabajadores. Esto es muy importante. En segundo lugar, se organizan a nivel comunitario, a nivel de sus propios territorios. ¿Por qué? Porque ya no están en la fábrica, ya fueron expulsados por el capital y ellos quedaron en sus propios territorios y bueno, llevando adelante organización que es de demanda, de reconocimiento en tanto trabajadores, de demanda de trabajo al Estado, pero también son organizaciones que tienen en última instancia la búsqueda por garantizar la reproducción de la vida. Entonces, ahí es bien importante la figura de las mujeres que levantan la olla, ¿no? Y que llevan adelante distintas iniciativas para garantizar el acceso a la alimentación de estos sectores que son los más humildes y vulnerados de la sociedad y de la sociedad de los 90 en adelante, ¿no? Entonces, está esta instancia de garantizar la reproducción de la vida que es una reproducción ampliada. ¿Por qué? Porque esta lógica comunitaria amplía el espectro, ¿no? Es con el otro, es en el entorno, es en el territorio en el que habitan las compañeras y los compañeros, y son territorios que a partir de estas nuevas formas de organización van a llevar adelante experiencias y prácticas particulares que van a, experiencias y bien concretas que podemos enunciar y recordar juntos, por lo menos para el caso argentino y en los distintos países se repiten algunas particularidades y otras van variando, pero por un lado tenemos las actividades de comedores y merenderos que levantan la olla, con compañeras que mayoritariamente que levantan la olla para en una primera instancia eran las copas de leche
y también, bueno, distintas iniciativas para alimentar. También instancias como el trueque que con el paso del tiempo fue romantizado, pero y que ahora, y que en los momentos de crisis vuelve, pero es importante recordar que hacia el fines del siglo XX, el trueque significaba un porcentaje muy importante de la actividad económica popular. Se resolvían muchas necesidades de las familias populares a través del trueque y el mismo trueque se fue gestando como un espacio común de intercambio donde la reciprocidad y ciertos lazos solidarios tenían lugar, que además dieron lugar a instancias como las asambleas. Los trueques y las asambleas de la crisis del siglo XX eran en el mismo espacio y las asambleas fueron una experiencia política también muy importante en términos de toma de decisiones directas, ¿no? Donde las personas se encontraban en un espacio y tomaban decisiones y llevaban adelante medidas en base de estos procesos de organización democrática, popular y directa, ¿no? También otro fenómeno muy particular de fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, van a ser las empresas recuperadas por los trabajadores, ¿no? En las cuales, bueno, ante el proceso ante la crisis económica de fines del siglo XXI, del siglo XX, los capitalistas de las empresas, dueños de las empresas, iban a llevar adelante procesos de desfinanciamiento, descapitalización de sus empresas, que culminaban con, lisa y llanamente, retirarse, darse a la fuga con todo el dinero y capital posible y además con deudas de salarios no pagados a los trabajadores. Van a ser esos mismos trabajadores los que van a recuperar esas empresas, van a quedarse en las empresas y decir, a partir también de procesos asamblearios, a partir de procesos democráticos de toma de decisiones colectivas, van a decir, nosotros nos quedamos, vamos a producir, vamos a resistir y vamos a llevar adelante las empresas. Y esas empresas han demostrado tener una gran sostenibilidad en el tiempo y si algunas de esas empresas terminan cerrando, es más bien por fallos judiciales, no porque la empresa no pueda sostenerse. Me parece bien importante también, y también reconocerle al gobierno de Néstor Kirchner que va a sacar una nueva ley de empresas recuperadas en el año 2005 que va a generar cierto marco legal en el cual la empresa puede ser recuperada y convertida en cooperativa, ¿no? Lo cual le generaba cierto marco jurídico inconcluso, no perfecto, porque de hecho a posteriori va a haber muchos fallos judiciales en contra de las empresas recuperadas, pero sin embargo es una experiencia novedosa, y no solamente novedosa, sino de estudio. Han venido académicos de todo el mundo a estudiar las empresas recuperadas de la Argentina, que el último registro daba cuenta de más de 500 empresas recuperadas a nivel nacional, que también con un movimiento social por detrás que acompaña y le da herramientas y fortaleza a esas iniciativas a nivel de las empresas, ¿no? Bueno, las agriculturas familiares también son un actor muy importante, fundamentalmente en América Latina. Nosotros acá en Argentina tenemos un movimiento de agricultura familiar, pero la Argentina tiene la particularidad de que tenemos un extenso campo sin campesinos, un campesinado muy reducido. Entonces, tenemos iniciativas, tenemos necesidades a nivel nacional que la agricultura familiar resuelve y tiene como desafío y mandato solucionar. No puede ser que en el granero del mundo
tengamos los problemas alimenticios que tiene nuestro pueblo. Y en ese sentido, la agricultura familiar es un actor. Después también, para pensar en esta primera configuración, ¿no?, de la economía popular, social, solidaria, vamos a tener la irrupción en el paisaje urbano de los cartoneros, ¿no? Y los recicladores urbanos, ¿quién puede decir que no está trabajando esa persona? Es lo mismo que le pasa a las mujeres. ¿Quién puede decir que una señora que está en la casa no está trabajando? Entonces, ese reconocimiento social de nosotros mismos es lo que nos falta, porque no tomamos en cuenta que lo que nos sostiene en la vida es precisamente eso. Y los cartoneros tienen esa función de cuidar el medio ambiente, nuestro barrio. Los cartoneros tienen esa función y además irrumpen en el escenario público en un momento histórico en el cual la crisis desbordaba por todos lados y el cartonero aparece ahí recolectando y llevando adelante un trabajo que va a tardar bastante en ser reconocido, e incluso está en tensión ese reconocimiento de su trabajo, como vos muy bien decís, Nelly, respecto a las mujeres amas de casa. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se da la situación de que ahora los tachos de basura no habilitan a las personas a poder fijarse qué hay en los tachos, ¿no? Podés tirar basura, pero no podés meter a ver qué hay, ¿no? De todas maneras, ahí otra vez estos nuevos movimientos sociales van a organizar y van a llevar adelante un proceso de organización de este sector para generarle las mejores condiciones posibles y también la lucha por el reconocimiento de su trabajo, ¿no? Todo esto va a tener lugar posteriormente, va a generar a partir de una irrupción en el régimen de acumulación de valorización financiera, la interrupción, que es debatible si se interrumpe o no, pero claramente hay una experiencia alternativa con la década kirchnerista, ¿no?, en la cual el Estado vuelve a ser un actor protagónico, donde de alguna manera se busca, a través de las políticas públicas, generar el mayor nivel de bienestar posible a la sociedad, en el cual la actividad económica e industrial no va a superar a la financiera especulativa, pero va a mejorar significativamente sus indicadores, ¿no? Entonces, en ese contexto, y además de recomposición post-crisis, Néstor Kirchner va a interpelar y va a convocar a estos movimientos sociales para que participen del gobierno, para que la política pública tenga un ida y vuelta con estos actores y desarrollar políticas públicas socioproductivas que involucre a esta población. La verdad que tuvimos en el kirchnerismo un ciclo y un devenir de estas políticas que vamos a analizar, que voy a analizar posteriormente, pero ahora me gustaría darles pie a ustedes para que tomen la palabra, comenten un poco, empezando por Graciela, que nos va a compartir un poco algunas características del régimen de acumulación de valorización financiera. Así que bueno, Graciela, adelante. Buenas tardes a los que nos están mirando y a nuestros compas también. Bueno, este patrón de acumulación de capital, como bien dijo el profesor, está centrado en la valorización financiera. Y yo les voy a contar un poquito más o menos en qué año comenzó todo esto, ¿sí? Y a lo largo de cuánto tiempo fue pasando hasta llegar a lo que hoy hablaba el profe de los sectores populares, ¿no? ¿Quiénes se favorecieron en esos años? ¿Sí? Y quiénes realmente pasaron las
las dificultades, ¿no? Y que quedaron desmantelados, quedaron fuera, digamos, de esto, ¿no? Ante esta situación, ¿sí? Donde empieza a emerger un nuevo sector, ¿no? Entonces, voy a comenzar a contarles esto, ¿no? ¿Cuándo inició? En el año 1976, la dictadura militar interrumpió la industrialización y publicó un nuevo comportamiento económico basado en la valorización financiera. Y esta misma lo que hizo fue iniciar una nueva era, la era neoliberal. Debido a este proceso, la sociedad asalariada se desintegró. Primero, la clase obrera. Luego apareció una juventud con expectativa de un cambio social. El terrorismo de Estado no se dejó esperar y aparece entonces la represión en toda América Latina. La valorización financiera implica la rentabilidad financiera de los bancos, o sea que la capacidad del banco para generar beneficios a sus inversores a partir de sus propios ingresos. También está la renta financiera, que es un impuesto financiero vista por los capitales solo oligopólicos, o sea, mercados, en las que pocas empresas tienen el control de la oferta de un producto o de un servicio. Estos capitales oligopólicos son los sectores industriales, agropecuarios y servicios públicos, que ahora están privatizados. Según el actor Basualdo, la rentabilidad financiera es posible debido a 1. La gran diferencia entre las tasas de interés interno y el mercado financiero internacional. O sea, las empresas se endeudaban a nivel internacional en dólar, luego invertían en el país con tasas de intereses altísimas. 2. La brutal concentración de ingresos, la cantidad desproporcionada de las riquezas de un país en manos de pocos, mientras que la gran mayoría tenía menor proporción de riqueza. Entonces, en esto, ¿qué pasa? Surge la desigualdad. Grupos pequeños que acumulan la mayoría de ingresos. El ingreso no se distribuye de una manera equitativa. 3. Aparece la deuda externa. El aumento del endeudamiento. Se desmanteló el modelo del país industrial y se le evidenció la debilidad del Estado y la especulación. Esta debilidad opera como una masa de recursos disponibles para la valorización financiera por parte del sector más concentrado del capital. A consecuencia de este proceso neoliberal se multiplicó la disciplina para los sectores populares por parte del capital. Se dio la represión más sangrienta como nunca antes se había visto. Se estableció el principio de mercados autorregulados, donde el Estado queda ausente de la regulaciones. Por lo tanto, se genera una mayor explotación y una mayor desigualdad. En esta situación de mercado autorregulado, relega a los sectores populares, favorece la fuga de capitales acrecentando la deuda externa, en una mayor dependencia de los organismos de crédito, concluyendo esta situación en el default, o sea, el quiebre del Estado en el 2001, donde no se puede pagar. En esta aparición, en este momento, ¿qué pasa? Se da el desempleo, la pobreza, la pérdida de derechos, pasando a ser un problema estructural. Y aparece el reinvento popular frente al desinterés del capital por su fuerza productiva. Esa producción va dando forma a la economía popular, que son las actividades económicas que hablaba el profe, ¿no? Económicas populares orientadas a principios de integrador para la reproducción ampliada de la vida y la reciprocidad. Estos principios estructuran los lazos comunitarios en las periferias urbanas. Los autores como Coragio, Quijano y Royce nos hacen ver que los trabajadores de la economía popular no se encuentran tranquilos, pero nos agrada pensar que podemos. Disculpen, pueden mutearse los que están virtual, que está interviniendo Graciela. Gracias.
Los autores como Coraggio, Quijano, Terrones nos hacen ver que los trabajadores de la economía popular no se encuentran excluidos, no están fuera de la sociedad, sino que se encuentran en una nueva forma de estar en la sociedad. Y surgen estos tipos de trabajadores sin patrón, que es cierto, ¿no? Empresas recuperadas, organizaciones autogestivas, pero claro, el esquema de la organización financiera y el patrón de acumulación del capital tuvo consecuencias. Se le pagó al empleado menos de lo que su trabajo realmente valía, y era su valorización. El consumo, ya no dejamos de ser comensales, sino comenzamos a ser consumidores. La estructura fiscal financiera es un sistema tributario que supone una mayor carga a personas con bajos ingresos en comparación con aquellos que tienen altos ingresos. Otra, altos costos financieros, que son costos que van más allá de las tasas de interés. Y esto ha sido un impacto negativo, ya sea a la persona o a la empresa. Y para terminar, según Coraggio, a la empresa privada capitalista y al sector estatal hay que sumarle otro sector, el sector de la economía popular, donde los tres sectores están involucrados el capital. Una gran diferencia, que el sector popular, la economía popular, predomina el trabajo y la persona, no el capital. Y para ir terminando, se reorganizó un Frente Nacional Popular, se inauguró un nuevo periodo productivo, la restauración de derechos, la venta de los sectores populares, a partir de gobiernos progresistas, la clase obrera, los nuevos movimientos sociales. Después de 12 años de proteccionismo productivo, un solo mandato bastó para retomar el endeudamiento externo y la lógica de la organización financiera, que pasó de un dilema a un nuevo gobierno popular, iniciado a finales de 2015. Excelente, Graciela, felicitaciones. A los próximos compañeros ahí, si pueden elevar un poquito la voz, porque como no hay micrófono cerca, bueno, algunos dicen que se escucha un poquito bajito, pero salió bien lo de Graciela, felicitaciones. El tema es que... Bien. Ahí va. Bueno, yo vinculado al espacio de economía social y al sector, como estaba hablando mi compañera, de la atención que tuvo el trabajo y que tuvo las organizaciones sociales y demás, voy a comentar sobre una experiencia que se llama Alta Red, que es, se trata de una federación de cooperativas comercializadoras que se dedica a la comercialización de alimentos agroecológicos. Sus inicios se observan frente al avance del capitalismo, concentrando riquezas y fragmentando vínculos, y es debido a esta situación que grupos sociales se organizan, comienzan a vincularse, a formar redes con las que constituyen alternativas al modelo económico. Una de esas experiencias es la Federación de Cooperativas llamada Alta Red, que se conformó después de mucho trabajo, comenzando en el año 2016 y pudiendo consolidarse como federación en el año 2021. Actualmente desempeña su tarea en un balcón ubicado dentro del mercado central, desde donde articula con 15 provincias, universidades y cooperativas, consolidando un modelo que prioriza el precio justo, la soberanía alimentaria y elimina la especulación que generan los intermediarios. Trabajan en el lugar 12 personas capacitadas en manipulación de alimentos y dentro de su espacio laboral, la organización se estructura en sectores como logística, compras, administración, se promueve la formación integral a partir de la rotación de roles. Y durante la pandemia, los circuitos se fortalecieron, las restricciones de movilidad a la red
Durante la pandemia los circuitos se fortalecieron debido a las restricciones de movilidad y Alta Red demostró estar a la altura de las circunstancias y ser una experiencia viva desde donde los trabajadores populares no están excluidos. Todos los miembros están capacitados en manipulación de alimentos y conocen los circuitos completos con intención de que puedan rotar ocupando distintos espacios. Estos espacios laborales, en caso de ser necesario, pueden ser cubiertos por algún compañero que en ese momento no haya podido asistir, haya tenido algún inconveniente, y bueno, desde estos sitios se encarga la recepción, control y distribución del producto. ¿Ya está? Bueno, continúo yo. Ante todo, gracias, y voy a hablar sobre la cooperativa Despierta Voces, de la que soy parte, y bueno, en ese sentido, tal como dijo la compañera que habló recién sobre la Federación de Alta Red, la cooperativa Despierta Voces también está dentro de esa federación. Voy a hablar sobre lo que es la universidad, porque estos son dispositivos universitarios. Y entonces, ante la pregunta de qué pasa cuando la economía solamente da la posibilidad de estar bien al capital financiero, y qué pasa con nosotros, los trabajadores, los que quedamos fuera del trabajo formal. Entonces, con el devenir de todo un proceso, y hablando, como dijo tanto la compañera como dijo el profesor de políticas públicas, yo fui de Bellas Artes, así que tuve la suerte de caer en la universidad pública y poder ser técnica. Gracias a mis compañeros también. Así que ahí, bueno, aprendimos sobre cooperativas y todo lo que tiene que ver. Se fue gestando, mientras estudiaba, esto de la cooperativa Despierta Voces, ¿no? Que ya venía, pero que hacía otra cosa. Y nosotros lo que teníamos que, pensábamos cómo podíamos promocionar esos productos que venían tanto de fábricas recuperadas, asociaciones de hecho, artesanales, y lo que se iba gestando en los territorios, cómo se promocionaba. Así que así nació el almacén autogestivo, que promocionaba dentro de la universidad como un punto de encuentro entre consumidores y productores, en esa relación solidaria de conformar un mercado, tanto para la agricultura familiar, porque después se suma a ese mismo proyecto Mercado Territorial, que Mercado Territorial también es una iniciativa universitaria. La cooperativa, creo que no lo dije, está conformado por estudiantes, graduados, y también eso nos dio la posibilidad de tener empleo de ser partes asociadas a la cooperativa, de tener trabajo, que todavía nos cuesta salir de ese rol, porque pensamos que todavía nos quedan muchas reminiscencias de la sociedad asalariada, que era lo que nos organizaba la vida. Y ante este descontrol del neoliberalismo, desindustrialización, desempleo, todo en contra de lo que uno estaba acostumbrado. Y bueno, Mercado Territorial es quien acerca y vino a dos problemáticas a solucionar. Porque los productores necesitaban canales justos de comercialización. Y los consumidores necesitaban buenos productos, con soberanía alimentaria, agroecológico, porque tiene todo un sistema muy diferente, porque como realmente nosotros queremos es la reproducción
ampliada, teniendo en cuenta que nosotros estamos de paso por acá. A ver, estamos prestados, no podemos hacer un desastre, contaminar la tierra, contaminar el agua y todo lo que viene sucediendo. Y por otro lado, Central Cooperativa, que fue el espacio donde se empezó a gestar la federación de Alta Red. ¿Por qué digo ahí se empezó a gestar? Porque fue el primer lugar de acopio que tuvimos en la cooperativa. Y ese lugar de acopio lo pensamos no solamente desde la universidad, sino con todas las organizaciones, porque veníamos haciendo compras colectivas para lograr estabilidad, para tener precios competitivos. Y de esa forma nos fuimos consiguiendo nuestro propio ingreso de esto, que tiene todos los valores de la economía social. Al final no dije nada de lo que tenía anotado, como siempre. Para eso lo anotas. Para eso lo anoto. Entonces, acá la lógica es el precio justo, ¿no? Y se promueve el consumo responsable. A ver, la sociedad tiene una responsabilidad también, ¿no es cierto? Saber de dónde viene el producto, a quién está beneficiando, comprándolo, porque nosotros lo compramos por confianza. Y acá entran los sistemas estos de cómo era, generales participativos, ¿no es cierto? Y empezamos a pensar todas esas cuestiones, ¿no? Porque nosotros no teníamos el Registro Nacional de Elaboración, no teníamos el Registro Nacional de Producción. ¿No? Exacto. Entonces, a gestar todas esas cuestiones, todo eso entra en discusión y es algo que está en construcción. Así que sigue en boga todo esto. Yo lo que quiero resaltar es que no somos marginales para nada, somos una parte, como dijo la compañera, como lo dice Corallo, como lo dice el profesor también en la transformación laboral, ¿no es cierto? Así que el tema que queda pendiente es cómo fortalecemos estas experiencias para que no solamente sobrevivan, sino cómo transforman la economía, ¿no es cierto? Porque esto, así lo dijo también el profesor Juan, es el futuro, dijo el gato. Y yo había escrito, somos semillas de futuro, donde el trabajo es digno, colectivo y territorial. Nada más. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Salvador. Yo voy a... Lo bueno y lo malo de estar último en una exposición es de que muchas de las cosas que uno quería decir ya se dijeron, así que, bueno, igualmente las voy a retomar. Voy a usar como caso testigo una organización de la cual formo parte, de la cual soy cofundador desde hace 15 años ya, como pasa el tiempo. Es una organización política, una organización territorial, una organización social de Almirante Brown, se llama Patria Brown. Desde ese caso testigo, que somos una organización con base territorial, con base de barrio, digamos, con mucho laburo militante, pero de base, y voy a hacer específicamente hincapié en el laburo de base del merendero, del comedor, que lo sostienen las compañeras, de justicia social, sí, para conceptualizar un poco las ideas que trae Coragio y Polanyi en torno a la economía popular. Primero, Polanyi habla en esto de las formaciones económicas y sociales, él habla, bueno, eso lo dice Manuel en realidad, de que se van integrando se van institucionalizando a partir de principios, ¿no? Y cada momento histórico ha tenido su modo de acumulación y se ha ido desarrollando estas formaciones económicas y sociales. En ese sentido, Polanyi habla de tres principios, que son el principio de redistribución, el principio de reciprocidad y el principio de intercambio. En ese orden, porque más o menos en ese orden fueron surgiendo históricamente, ¿no? Primero la reciprocidad, pensemos en la era de hielo, las personas yendo a cazar el mamut
no intercambiaban la pata era una cuestión de reciprocidad y de comunidad. Después apareció el faraón, siento este ejemplo para hablar de la redistribución, pero no hubiese existido la civilización humana, no hubiésemos existido como humanos si no hubiese existido el principio de redistribución como una forma de institucionalizar la manera en la cual resolvemos nuestras necesidades, que básicamente comer. Si no lo hubiésemos resuelto de manera colectiva, pero si no hubiese, ¿por qué dije lo del faraón? Si no hubiese habido un faraón que junte la semilla excedente en ese río Nilo que tenía épocas de abundancia y épocas de sequía, difícilmente la civilización mesopotámica hubiese existido. El Estado. Y eso, si lo traemos hoy, tenemos que hablar de salud pública, educación pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y el intercambio como el adolescente de todos estos principios que fueron dando forma a la civilización humana. Después Coragio le agrega un cuarto principio que él sostiene que Polanyi lo decía, pero que no lo decía del todo, que es el de yo le digo autarquía, pero en realidad es la administración doméstica. La administración doméstica. Y suma un quinto principio que es el de la planificación colectiva de lo complejo, ¿no? Ahora, habiendo aclarado estos 5 principios de institucionalización de lo económico, hago otra salvedad en torno a lo que dice Coragio. Coragio a su vez habla de la economía mixta, que la mencionaste vos, me parece, en el cual por un lado tenemos un subsistema de economía pública basado, bueno, Coragio habla ahí de la... Sí, pues es muy largo, habla de 3 subsistemas económicos, ¿no? Tenemos por un lado la economía pública, la economía privada y la economía popular. Como 3 subsistemas, como 3 formas analíticas de analizar la realidad del trabajo de las personas. Y la economía mixta, si lo pensamos en términos de círculos, yo te funcionó para hacerlo ahí, pero bueno, si lo pensamos en términos de círculos, que se compenetran los 3 círculos, la parte del medio sería la economía real, digamos, ¿no? Pensemos una persona que trabaja en un parque industrial. Nosotros allá en Bursaco tenemos el parque industrial de Bursaco. Esa persona trabaja en el sector privado, manda a sus hijos a la salita o atiende se atiende en el hospital público y a su vez también changuea porque no le alcanza el mango con lo que gana en la fábrica. O cuando pasa de camino a la fábrica se compra una tortilla en la esquina, digamos, ¿no? Y dentro de esas 3 lógicas está la economía popular, que es la economía de trabajo, la economía de los que andamos de a pie, y la economía de los que dependemos de nuestro propio trabajo para poder vivir. Habiendo aclarado estas cuestiones, ¿no? Por un lado, los 5 principios que institucionalizan lo económico, y por otro lado, los 3 subsistemas que conforman la economía mixta. Ahí sí voy a hablar de mi órgano. Como decía, por ejemplo, y vuelvo a dar ejemplos, ¿no? Las compañeras que desarrollan un laburo de cuidados en los merenderos, el laburo que hacen es un laburo de reciprocidad, es un laburo de amor, es un laburo que hasta incluso podemos... yo creo que la reciprocidad y la reproducción, la autarquía, digo yo. Por ahí la autarquía, no... Cuando hablo de autarquía, perdón, cuando me refiero al cuarto principio de institucionalización de lo económico, que es el de la... no, ese es el quinto. La administración doméstica, ¿no? En un barrio, pensemos ahora en la pandemia, en un barrio, en momentos de crisis, a lo largo de nuestra historia, en los entramados territoriales, sociales, institucionales que tenemos en el conurbano bonaerense, fundamentalmente en todo el país, pero en el conurbano bonaerense en particular, se da esto de las ollas populares, de los merenderos, de los clubes también, que son un espacio de refugio para los chicos, ¿no? Todas esas personas que, fundamentalmente en la mayoría de los casos mujeres, que llevan adelante estos espacios, a veces hay una cuota, en el caso de los clubes, a veces hay algo de dinero, por ahí, pero no es el meollo de la cuestión. Hay una cuestión de resolver una necesidad que tiene esa comunidad dentro del plano mismo de la comunidad, por eso hablo de autarquía, hablo de, no me sale la frase, pero administración doméstica, pero también una cuestión de reciprocidad también, ¿no? Doy y no espero nada a cambio, pero en definitiva espero que esa cuestión de solidaridad vuelva de alguna manera.
También se da mucho en el conurbano, y lo he hecho varias veces, de hecho, esto de la minga, ¿no? La minga es una práctica de los pueblos originarios en la cual si una persona tenía que ir a cosechar su parcela de tierra, no iba solo porque no podía con su familia, sino que llamaba al resto de la comunidad, ¿no? Si esto lo traemos a la lógica de lo conurbano, cuando una persona tiene la suerte de poder techar su casa con una losa, tiene dos opciones: recurrir a uno de los principios de institucionalización de lo económico, que es el intercambio. Contrato a un grupo de personas, les pago a ese grupo de personas, o compro su fuerza de trabajo para que me hagan la losa de mi casa, o por el contrario, llamo a mi vecino, llamo a mis amigos, llamo a mis... Claro, llamo a mi comunidad, a mis amigos, compañeros, etcétera, para que en conjunto hagamos el techo de mi casa. Obviamente que las personas que vienen ayudan a hacer el techo de mi casa, la majuana de vino y asado, pero no es que vienen por la majuana y el vino y el asado. Hay coraje habla muy bien de que todas estas cuestiones fortalecen los lazos comunitarios, fortalecen el entramado comunitario, valga la redundancia, y demás. Y así podría dar millones de ejemplos de cómo estos principios se están en la sociedad. Por eso cuando, bueno, Polanyi habla él dice de que la economía es una economía sustantiva, a diferencia de una economía meramente de mercado, como es la posición liberal o neoliberal. Y cuando hablamos de una economía sustantiva, entendemos de que la economía es la manera en la cual resolvemos las necesidades, y que hay múltiples maneras de resolver las necesidades, y que el mercado es una sola. Y hasta incluso es la más joven de todas ellas. Porque si no hubiese existido la redistribución, no hubiese existido la reciprocidad, y no tuviésemos resuelto las necesidades por motus propio, difícilmente hubiésemos tenido civilización humana. Así que ya estoy casi en tiempo. Así que bueno, eso. A ver, quería decir algo, se queda muy útil. Pero en torno a esto el nombre del encuentro hoy habla sobre las políticas públicas. Estamos en un momento bisagra. Yo creo que como peronista, que me considero, también estamos en un proceso de necesaria y urgente actualización doctrinal, en la cual la columna vertebral del movimiento está muy lejos de ser solamente los obreros organizados de manera sindical asalariados, en donde el emergente desde hace varias décadas es la economía popular, que tiene mucho para aportar también como columna fundamental de columna vertebral. Pero en cuanto a las políticas públicas que el sector necesita, acá hay una frase de Coragio que me parece muy interesante. No hay una realidad económica necesaria a la que hay que adaptarse o morir, más bien a partir de cualquier economía empírica, o sea, la que realmente sucede en la realidad. Otras economías son siempre posibles. También recogemos su advertencia. Aún las acciones más conscientes y bien intencionadas pueden producir resultados opuestos a los buscados. Si vamos a hacer propuestas para un cambio societal mayor, es mejor que seamos cuidadosos, humildes y responsables, conocedores de la historia y reconocedores de la diversidad. No, está bien, gracias. Bueno, pero muy buena clase. Felicitaciones, compañero. Y bueno, la introducción del profesor excelente. Abrimos los que quieran hacer preguntas. Está abierto. Pablo. Tercera y... No, bueno. ¿Falta alguien todavía? Si quieren hacemos un break de 5 y cerramos. Y si no, le damos derechito para analizar un poco las políticas públicas en este tema. Digan ustedes qué prefieren. Hacemos un break. Hacemos un break, 5 minutitos. Dale, nos encontramos en 5, nos encontramos y 20. Dale, para terminar, para hacerle un cierre a la actividad. Y 20 abrimos el micrófono. Dale. ¿Comienzo? Muy bien todos. Cada uno de sus
de acumularse ganancias sin fines, ¿no? Sí, no hay un tope para la acumulación de ganancias y además generando una desconexión entre lo económico y la sociedad, ¿no? Porque se abandona la lógica de la actividad económica en torno a generar procesos sociales, ¿no? La actividad financiera se encuentra en burbujas por sobre la sociedad y que no tiene ningún tipo de vinculación con la sociedad. Después tenés la economía. Sin embargo, los territorios van de la mano lo que es la economía, la reproducción de la vida, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué? Porque vos tenés, además, este es un segundo subsistema, que es el de la economía pública, que tiene que ver con su lógica de acumulación, tiene que ver con la acumulación de bien común o bien de poder, ¿no? Está en la tensión entre estas dos cuestiones de acumulación, ¿no? Y por último tenemos la economía popular, que tiene como lógica de acumulación la reproducción de la vida en las mejores condiciones posibles. Y ahí aparece la economía popular, que uno la puede pensar en términos transhistóricos, porque siempre los sectores, el pueblo busca su reproducción y vivir de la mejor manera posible, pero a partir de esta desconexión mayoritaria, significativa, entre economía y sociedad, que se da en el neoliberalismo con la valorización financiera, la economía popular adquiere mayor peso, porque además se desconecta también de la economía capitalista se desconecta de lo productivo. Y ahí la economía popular adquiere un peso específico que además se visibiliza en estos actores que mencionábamos anteriormente, las experiencias que ustedes compartían, ¿no? Que son formas de organización en las cuales ya no está el capital organizando el proceso productivo, ¿no? Entonces, se empieza a hablar de economía popular y, sin embargo, no hay un consenso absoluto de qué se entiende por economía popular. Y a grandes rasgos se pueden plantear dos perspectivas. Una perspectiva más bien académica, vinculada a la perspectiva de José Luis Corallo, en la cual él lo que va a plantear y que tiene un fuerte componente político, ¿no? Estratégico, que él define a la economía popular como la economía de todos y todas aquellos que viven de su propio trabajo. Entonces, en esta concepción se incluye tanto a los trabajadores de las cooperativas, a los que se inventan su propio laburo, como también a los trabajadores asalariados. Ahora bien, hay una segunda perspectiva, que es la de los movimientos sociales. Y esta segunda perspectiva habla directamente desde el sector que ellos representan, ¿no? Entonces, ahí hablan simplemente, desde la perspectiva de los movimientos sociales, la economía popular sería la economía de aquellos que se inventan su propio laburo, ¿no? ¿Por qué? Porque el resto de los trabajadores asalariados, ya tienen su forma propia de organización y de representación, ¿no? Entonces, hay dos concepciones que tienen cierto desfasaje a la hora de cuáles son los actores que componen el sector. A su vez también, adentro de de lo que es la economía popular, uno también va a ver porque la economía popular es un conjunto heterogéneo de experiencias, ¿no? Entonces, a su vez, hacia adentro va a haber prácticas, experiencias en las cuales se lleva adelante la solidaridad y va adquiriendo otro formato que se vincula con la solidaridad. Y a su vez, esta solidaridad, esta economía popular solidaria,
se encuentra en los 3 globitos que armaba, que graficaba Salvador. Vos tenés una interconexión entre la economía pública y la economía popular. En la economía popular solidaria, que se compone fundamentalmente de las políticas públicas que promovieron estas otras formas de organizar lo económico en torno a cooperativas, en torno a actividades territoriales, conocidos como los planes, ¿no? Planes que se da la particularidad de que inician como políticas sociales focalizadas en la década de los 80 a través de financiamiento de organismos multilaterales de crédito, que atendían conflictos puntuales y trataban de desarticular el conflicto poniendo el mínimo financiamiento posible y que buscaban una contraprestación por parte de los destinatarios de esta política, ¿no? De esta manera nacen en el país y a través de gobiernos neoliberales las políticas públicas, las políticas sociales de transferencia de ingresos condicionadas a una contraprestación laboral, ¿no? Los programas sociales. Sí, pero eso va a venir después. En primera instancia se va a atender problemáticas, conflictos puntuales, como el caso del Putralcó, ¿no? Tartagal, donde los piquetes de trabajadores desocupados pedían laburo y ¿qué hizo las políticas sociales neoliberales? Atendían ese conflicto desarticulándolo a través de la transferencia de ingresos condicionada. Ahora, va a escalar el conflicto social y posteriormente a la crisis de 2001, Duhalde va a implementar políticas focalizadas, más que focalizadas, va a pegar un salto y las políticas de transferencia de ingresos condicionados van a adquirir una dimensión nacional con el plan Jefes y Jefas de Hogar. Las manzaneras son una forma de organización comunitaria, no es la política pública. ¿Bien? Claro. Ahora, posteriormente con Néstor Kirchner, estas políticas que adquieren una dimensión nacional, las políticas de transferencia de ingresos condicionadas a una contraprestación laboral, con Néstor Kirchner, en la primera etapa de su gobierno, que es la etapa de la transversalidad, es decir, donde convoca a todos los movimientos sociales y a todos los partidos a participar del gobierno de una manera, va a interpelar a estos movimientos sociales que ya venían llevando adelante procesos cooperativos, que ya venían organizando cooperativas, pero que su demanda era crear cooperativas de trabajo para crear trabajo. Y a partir de ahí van a empezar a ver programas de cooperativismo, ¿no? Que posteriormente, con Cristina, ya van a adquirir una jerarquización de este tipo de políticas públicas con el Gran Plan Nacional Argentina Trabaja. Y ahí ya el cooperativismo va a adquirir otra dimensión en la realidad económica nacional. Sí, a partir de 2009. Y ahí va a haber un salto exponencial del cooperativismo en la Argentina. Pero no igual al tradicional. Un cooperativismo del siglo XXI, un cooperativismo que tiene como su sustrato material esta economía popular de la que estamos hablando. Sin embargo, desde la política pública, en un primer momento, se va a hablar de economía social. ¿Por qué? Por esto que vos decís, Nelly, porque en la tradición, en la historia de nuestro país y en la historia en general, la economía social hace referencia a las cooperativas se referencian en lo que es la economía social y el tercer sector dentro de una corriente teórica, ¿no? Entonces, va a haber un fuerte emparentamiento entre economía popular y cooperativismo, ¿no? Y que en este momento histórico se va a hablar de economía social.
jerarquizada desde la política pública, particularmente el programa Argentina Trabaja y sus posteriores programas Ellas Hacen, etc. Ahora bien, estas cooperativas tenían y tienen sus particularidades, ¿no? Porque son cooperativas que de alguna manera son impulsadas desde arriba. Si bien se organizan abajo y tienen una demanda hacia el Estado de conformar cooperativas y etcétera, cuando se lanza un gran programa nacional, es el Estado el que arma una cuadrilla territorial y dice, de acá hasta acá conforman una cooperativa, de acá hasta acá conforman otra, y se hace todo de una manera centralizada. En la Argentina Trabaja un plan de una gran complejidad. De una gran complejidad, sin embargo, en un contexto donde en una primera instancia el objetivo social de todas esas cooperativas era la construcción, porque se buscaba que estas cooperativas generen la construcción de viviendas, hagan el desarrollo urbano, hagan el asfalto. El uso previo al trabajo, después el agua más trabajo, el programa más trabajo. Y todas las políticas con AISA, con Acumar, también el saneamiento del riachuelo, pero estas cooperativas van a tener una fuerte actividad en torno a la construcción y el mantenimiento urbano. Va a tener algunas particularidades, como también lo que vos decías, de una búsqueda de complementar ingresos en torno a microemprendimientos, pequeños emprendimientos que adquiere eso genera una nueva capa de complejidad en estas políticas públicas, porque a los planes centralizados se le agrega una instancia de búsqueda de generar microemprendimientos de lo que le pareciese posible a las personas, con la complejidad de que si el mercado te expulsó, tratar de reinsertarte en el mercado desde una microempresa descapitalizada. Desde mi punto de vista, también acompañado por lo que plantea José Luis Coraggio, esto lleva al fracaso ineludiblemente de las experiencias, lo cual va a llevar a, cuando gobierna el macrismo, va a dar de baja el programa, y su fundamentación para dar de baja el programa Argentina Trabaja es que estas cooperativas no se han podido insertar en el mercado, cuando en realidad el espíritu y el objetivo de las cooperativas no fue nunca insertarse en el mercado, sino de estos microemprendimientos para generar ingresos ad hoc de las cooperativas o de los integrantes de las cooperativas. Porque incluso los microemprendimientos no era lo que la cooperativa en sí hacía, sino alguna estrategia para generar un ingreso extra de la familia. Entonces ahí vamos a tener un momento cuando retorna el neoliberalismo de la mano de Mauricio Macri, donde se va a llevar adelante un proceso de descooperativización con operativos para descooperativizar, en los cuales se intimaba a los presidentes y a los tesoreros de las cooperativas vía ANSES, se los intimaba de que tenían deudas que eran insignificativas, pero sin embargo, deudas que se contraían por libros contables, por actividades administrativas de la cooperativa, pero ante la responsabilidad de las cooperativas, ante este escenario de incertidumbre y de presión vinculada también a endeudamientos, se dio de baja más del 50% de las cooperativas del programa. Deuda y también la imposibilidad de entregar los libros contables porque no había una preparación. Exacto, porque las cooperativas, un poco el concepto de economía de cooperativa social, de las cooperativas del programa, tenía que ver con que el Estado se encargaba de garantizar los libros contables, etcétera, a través de las universidades. El macrismo le da el cierre a los convenios con universidades
y eso empieza a acumular libros contables no entregados, etc. Y ahí, como decía, ¿no? La universidad ayudó mucho a estas cooperativas, ¿no? En la parte de contabilidad. En un principio, después el macrismo le dio de baja eso y eso generó un conflicto porque empieza a acumularse deudas desde las cooperativas. El macrismo generó esto, le dio de baja a más de la mitad de las cooperativas, sin embargo, al mismo tiempo se fue gestando una segunda oleada, porque la primera oleada podemos decir que era de economía social, porque en ese momento histórico, cuando se hablaba más de economía social que de economía popular, por más que en lo conceptual Coragio ya había dicho que esta conceptualización de la economía mixta que estuvimos laburando incluía la economía popular y que la economía social es el horizonte de qué tipo de economía queremos. Queremos una economía que contenga hacia adentro de sí misma la sociedad, que no puede haber economía sin sociedad, ¿no? Por eso, valga la redundancia, es una economía social. Ese es el argumento de José Luis. Y que sustentó las diplomaturas en economía social, la creación de la Secretaría de Economía Social, una institucionalización de políticas públicas en torno a la economía social. Con el macrismo se van a ver de alguna manera fortalecidas las organizaciones sociales, porque van a empezar a ser en una tensión entre el macrismo y los municipios, se les va a quitar a los municipios la capacidad de ejecutar la política pública y esta se va a acumular y concentrar en los movimientos sociales. Y hacia el final del kirchnerismo se va a crear la CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Entonces son los mismos movimientos sociales los que se apropian del concepto de economía popular. Desde una identidad que, por eso yo cuando comencé esta segunda parte les hablaba de las dos conceptualizaciones de economía popular, una conceptualización más teórica y una conceptualización más vinculada a la práctica de los movimientos sociales. Bueno, es muy identitario también. Total. Porque, perdón, la identidad que tienen los movimientos sociales, las organizaciones como la UTEP, la CETEP y demás, ellos se conocen como economía popular, pero en términos de Coragio son economía social, en cierto sentido, desde la óptica de Coragio, entendiendo que para Coragio la economía social es el salto de calidad en tanto proyecto político y transformador de la economía popular. Perdón, Salvador, pero para Coragio la economía social es a nivel sistémico. Es nuestra visión. En tal caso podría ser economía popular solidaria. Porque hay lazos de solidaridad en esa economía popular que organiza cooperativas, que organiza un subsistema de cooperativas, que arma federaciones y confederaciones, que arma circuitos cortos pero en entramados complejos de actividad económica popular solidaria. Pero la economía social es el sistema, ¿no? En donde en realidad lo que hace es refutar que la economía es de mercado, ¿no? Digo, que en tanto hay economía, hay sociedad. Entonces, una economía social es una economía en la cual se reencastra lo económico y lo social, y en la cual estos principios de integración de los cuales vos hablabas logran generar una economía y una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática, etc. Ese es el horizonte de la economía social en tanto teoría y práctica, ¿no? Y hacia dónde Coragio, retomando a Polanyi en esto de que a partir de cualquier economía empírica, otra economía es posible. Bueno, este es el horizonte hacia donde queremos. Ese es el programa político, si se quiere, de la economía social. Dicho esto, retomando el recorrido histórico, las organizaciones sociales van a acumular organización y poder de la mano. Disculpe, antes que avance, le quiero hacer una consulta. Me quedó en la intriga que usted dice que el programa Para mí Argentina Trabaja era un programa espectacular y que lástima que se haya bajado por esto de los microemprendimientos que se dieron de baja con esa justificación, ¿verdad? Fue el relato necesario para dar de baja
al programa, la mitad. Pero yo digo, qué paradójica, porque todavía al día de hoy se siguen dando microemprendimiento y lo toman como, wow, la gran cosa. Todavía aún en este gobierno lo único que se está dando son microemprendimientos. Eso continuó. Eso hasta el día de hoy se siguió continuando. Si era el problema la plata para el microemprendimiento, ¿por qué siguió esa política? Porque el emprendedurismo caló hondo con la gestión macrista, y además ya venía de antes en la política pública, y también cuando uno se inventa su propio trabajo, hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Entonces, en ese marco el emprendedurismo cala hondo en la sociedad. No, y esto pasa a nivel global. Convengamos de que nos metían, de que vos en un garage podías hacer, qué sé yo. Sí. La verdad es que la última experiencia nacional popular que vino a plantear el reconocimiento y la valorización de la economía popular, incluyó en el debate público a la economía popular. Creo que en la sociedad se habla más ahora de la economía popular de lo que se hablaba anteriormente. Sin embargo, se quedó corto y generó un problema, esto es desde mi punto de vista, de que se asocia la economía popular a una economía de pobres para pobres. Fundamentalmente también por las categorías que utilizaban estos movimientos sociales desde el Estado para llevar adelante las políticas públicas y conceptualizar qué era economía popular. Que tiene que ver con una cuestión de ingresos también. Es decir, si vos, a partir de tu emprendimiento o de la política pública que llevas adelante o de la articulación de la transferencia de ingresos que hacía el Estado con lo que vos hagas en otro sector de la actividad económica, superabas el piso de ingresos, o sea, si superabas el umbral de ingresos que te dejaba la pobreza, dejabas de ser de economía popular. Y esto es un gran limitante para el desarrollo estratégico del sector. Es un gran limitante, que va a llevar también a que las personas no quieran estar en la economía popular. A todo esto se suma, con el favor de la pandemia también, un proceso de aceleración y de transformación del capital muy fuerte, en el cual la economía de plataformas empieza a jugar un papel muy fuerte, no en lo productivo, si se quiere, sino más bien en el sector servicios y en el sector del mercado de trabajo. Transforma el mercado de trabajo y le compite a la economía popular y a las estrategias populares de organización colectiva, le compite en el sentido de que cada uno puede autoemplearse, autoexplotarse sin un patrón identificable, es un patrón oculto, el de la plataforma, anda a cantarle a la verdad. Exacto. Entonces eso es un proceso de generar empleo fácil, de generar empleo fácilmente, de aumento de la precarización de forma exponencial, de generar pluriempleo, ¿no? Valoriza el valor del trabajo, no solamente del que está ahí, sino de los que trabajan en otros sectores de la actividad económica, porque actúan como ejército de reserva, citando a Marx, ejército de reserva que no es de desocupados, es de empleados. Empleados en las... Deja de tener importancia porque ahora esa persona, el subocupado es la persona que está empleada menos tiempo del que desea y que puede trabajar. A través de las plataformas, la persona se puede explotar hasta lo que el cuerpo le dé. Sin embargo, se desvaloriza el valor de los trabajadores, no solamente los que trabajan en la plataforma, sino del trabajo en su conjunto. Porque en última instancia, tenés ahí para ir a ser explotado por el capital. O sea, perdón, un ejemplo concreto, la gente que trabaja de noche, ¿no? Están todas las noches sentados en la computadora de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, pero están todas las cámaras, o sea, los están controlando. ¿No es que, y
y ganan a veces. Efectivamente, y esto configura también, y es un factor fundamental para comprender la situación actual, tanto de la economía popular en sí, porque los trabajadores de la economía popular están en los Rappi, pero dejan en la economía de plataformas, pero dejan de autopercibirse trabajadores populares. Y además, también para las políticas públicas para este sector, porque ya no son los inempleables, porque en última instancia cualquiera se baja la aplicación y trabaja en este sistema actual en el que estamos. Y eso genera un gran jaque a la búsqueda de construir otra economía en un sentido más justo y democrático. Por lo menos en este momento histórico yo creo que eso habilitó las grandes transformaciones que llevaba adelante este gobierno, porque a partir de este gobierno se destruyeron todas las instituciones públicas, todas las políticas públicas vinculadas a la economía popular, social y solidaria, están frenadas, están eliminadas. Se eliminó la Secretaría de Economía Social, se eliminó todo un entramado que el gobierno, durante el gobierno de Alberto Fernández, con las organizaciones participando, las organizaciones del sector participando con funcionarios, fueron creando instituciones dentro de los distintos ministerios. Fue el momento de mayor institucionalidad de la economía popular, social y solidaria en el Estado. Exactamente, pero sin embargo, fue un momento, el gobierno de Alberto Fernández, donde la institucionalidad no generó mejoras materiales en las condiciones de vida de aquellas personas que se autopercibían trabajadores de la economía popular, sino más bien empezaron a encontrar soluciones más inmediatas trabajando en la aplicación. Y eso aceleró, también vuelvo a la pandemia, a un proceso de individualización y desconocimiento del otro que potencia a los gobiernos, al poder neoliberal y una forma de acumulación de capital sin trabajadores como contrapartida, ¿no?, del proceso productivo. Se me hizo acordar, usted hablaba el otro día, ¿no?, de los microemprendimientos. Decía que mientras esos microemprendimientos haga cada uno por su parte, es como que no va a tener fortaleza, ¿no? Tiene que haber una manera de insertarse al regalarse, ¿no? Y una de las cosas que se habla de las ferias. ¿Por qué le hablo? Algo concreto, porque mi hermana, por ejemplo, trabaja en su casa, hace cosas de repostería, ¿verdad? Y solamente, digamos, ella es vista o conocida cuando va a las ferias municipales. O sea, cuando la política pública abre, da el gazebo, les permite el lugar, todo eso, ahí ellos son conocidos, estos micros emprendimientos. Sí. Bueno, yo, esto es personal, la mera inserción de estos microemprendimientos en mercados, yo creo que no es sostenible. Creo más bien que, como dice Coragio, es necesario construir niveles mesos, si se quiere, intermedios entre la macroeconomía y lo microeconómico, niveles intermedios, como por ejemplo las experiencias que vos, Nelly, conocés muy bien de circuitos cortos, de comercialización, pero que implican un entramado y además implican también la integración, la articulación de distintos principios de integración que van por un lado de la administración de lo doméstico, ¿no?, que es el elemento base de la economía popular, la unidad doméstica, con estrategias de redistribución, es decir, políticas públicas que potencien a estos sectores en procesos de redistribución, y además con la planificación colectiva de lo complejo. Es necesario integrar estos tres niveles para desarrollar nuevas políticas públicas que hagan un uso estratégico de la economía popular, porque la economía popular tiene mucho potencial para resolver necesidades, pero tiene que ser direccionado en nuevas líneas. Todavía hay una deuda y una necesidad urgente en nuestro pueblo
de generar viviendas, ¿no? Pero también de la producción de alimentos. Hay determinados sectores estratégicos que hay que apuntar y hay que apuntalar. Y para eso se tienen que desarrollar políticas públicas con estos sectores, pero en el marco de un proyecto económico nacional. Si no, si los dejan a la deriva a desarrollar sus microemprendimientos, va a ser... exactamente. Y es lo que pasa en los barrios. Vos ves que florecen por ahí, el que hace la tortillita o el asadito, ahí te venden un choripán. Y ayer fueron los parripollos. Exacto. Pero es necesario una planificación compleja de la política pública y que este sector se integre en un proyecto económico general, ¿no? Que defina grandes líneas estratégicas, que planifique de forma estratégica su sector externo de la actividad económica, que defina qué sectores va a desarrollar y qué sectores va a financiar en su desarrollo, que haga hincapié en la economía de conocimiento que tenemos y en el marco de todas estas estrategias, la inclusión de la economía popular y creo yo particularmente que hay que retomar la cooperativización de la economía popular porque si no... la institucionalización. Exactamente. Algo que... Y es una forma jurídica, es formalizar, no solamente institucionalizar, sino darle una forma, porque los movimientos sociales sostuvieron, sostuvieron en algún punto el discurso macrista a la hora de decir, bueno, la economía popular no es cooperativismo, son trabajadores que se crean su propio trabajo y que hay que darle un salario social complementario, ¿no? Sin embargo, eso te debilita el entramado dentro de la sociedad y el nivel de organización, más allá de la organización que está llevando adelante la reivindicación del sector. Me parece que ahí hay una planificación que nos debemos como sociedad. No te olvides de la economía del cuidado, porque uno de los grandes problemas que ellas hacen, que nos pedían a nosotros, es que termináramos la secundaria y armáramos un emprendimiento. Y no tenían en cuenta de que mis compañeras o teníamos hijos pequeños que necesitan cuidado. Y también el cuidado está a nivel social, porque vos podés necesitar, por ahí hoy te valés, qué sé yo, tengo un accidente y necesito que me cuiden. Total. Entonces, viene por ese lado también, ¿no? Total. Bueno, el Ellas Haces se crea particularmente por distintas situaciones vinculadas, ¿no? A la violencia de género, etcétera, y que lamentablemente sufren las mujeres y que históricamente las tareas de cuidado fueron representadas. En este modelo donde hay temas financieras, son las mujeres y los niños los que quedan más expuestos a toda esta brutalidad que estamos viviendo. Totalmente, sí. ¿Puedo sumar algo? Aquí. Sí, obvio. Los estoy escuchando atentamente. Bueno, primero felicitar la actividad, salieron hermosos, lo escuchamos muy bien. Y bueno, yo quería sumar justamente eso que viene relatando Nelly, me parece que también desde los feminismos populares han sostenido, si bien ahora algunas políticas han desaparecido, esos proyectos existen territorialmente. Y quería mencionar también el lema de la UTEP, ¿no? Esto que es como una consigna que nos une con muchas organizaciones populares, quizá unas más alineadas al cooperativismo, otros a lo que es más lo independiente, pero que tiene que ver con el tierra, techo y trabajo, que creo que fue ese un lema que nos unió tanto a movimientos campesinos como a movimientos más cooperativistas o que nacen de políticas públicas. Entiendo que también durante el macrismo quizá las políticas públicas como el Programa Argentina Trabaja
se veían como, de alguna manera, lo querían con una mirada capacitadora, digamos, capacitista, empezaron a fragmentar esas cooperativas que ya de alguna manera estaban organizadas desde el barrio, ¿no? Entonces, digo, retomando esto, lo del feminismo popular, hay algunas estrategias que se han dado, por ejemplo, a las cocineras comunitarias de las ollas, como La Poderosa y otras compañeras más, que han escrito sobre el anteproyecto de ley sobre lo que es el salario complementario. Y después hay otras expresiones un poco más nuevas, que tienen que ver con el ingreso universal, sosteniendo que también a partir de que nosotros, ciudadanos, nos reconocemos como sujetos políticos y nos reconocemos como ciudadanos justamente, somos una unidad económica. Entonces, entendiendo eso ya podemos plantearlo desde ahí. Solamente quería sumar eso para el debate. No, está buenísimo, Florencia, porque efectivamente hay una cuestión de reconocimiento de actividades como actividades laborales que implica también una búsqueda de reconocimiento económico, ¿no? En base a principios de redistribución que van a ser fundamentales. Lamentablemente estamos en una etapa de retroceso, de ataque sistemático. Si se fijan, este gobierno apuntó a la clase política y a los movimientos sociales como sus principales enemigos, ¿no? Y en los sectores populares, las organizaciones sociales es a donde se fue a atacar, porque está atacando al tejido social y al mismo tiempo pueden sostener estas políticas de crueldad en base a que existen estas economías de plataforma que hoy por hoy no es como hace 10 años que te decían andá a buscar la viste, te podían responder andá a buscar la uno. Hoy lamentablemente es efectivo que vos te metes en una aplicación y generás un ingreso. Y ahí tenemos un problema. Y lamentablemente eso configura un escenario de la economía popular, social y solidaria con la política pública de total escisión en este momento histórico. Entonces ahí hay que retomar un concepto que vos usabas, Salvador, que es el de la autarquía de las experiencias. En el sentido de no tener que depender del Estado, como hicieron en los 90 las organizaciones, pero con toda la experiencia que se viene acumulando en estas más de 2 décadas, para poder diagnosticar desde las organizaciones qué necesidades sociales pueden satisfacer desde sus unidades económicas. ¿Qué puede resolver la economía popular, social y solidaria, ¿no? Puede resolver lo más inmediato de levantar la olla para darle de comer a sus vecinos, pueden llevar adelante obras de construcción, ¿no? Pueden llevar adelante experiencias de producción alimentaria. Lamentablemente no tienen los niveles de capitalización como para llevar adelante procesos de mayor valor agregado, pero estos sectores estratégicos para esta etapa autárquica creo que van a ser fundamentales para poder sostener a la organización, también para legitimarse de cara a la sociedad y decir, nosotros satisfacemos necesidades. Y en tanto se satisfacen necesidades de una lógica de economía sustantivista, estamos haciendo economía. Somos un actor económico que resolvemos y nos queremos sentar en la mesa del próximo proyecto político y económico que busca resolver a la sociedad en su conjunto. Y ahí normalmente es una cuestión, una deuda que tiene el sector de la economía popular, social y demás, que son los datos. Si nosotros pudiésemos tener datos, y eso después esos datos, que no monetizarlos o transformarlos en un dato cuantitativo en torno... Te doy un ejemplo claro. Hoy se mencionaba, o creo que vos mencionaste el tema de la recolección de residuos, ¿no? De los residuos. Nosotros en el Neuron casi 1/3 de los residuos se reciclan. Hay un entramado fundamentalmente hecho por las organizaciones de recuperadores,
que llevaron una propuesta de hace 10 años, más o menos hace 10 años, a la política pública del gobierno local, en la cual fueron definiendo distintas cuestiones, ¿no? En su momento se pensó hacer un proyecto de extensión, de investigación desde la Universidad de Almirante Brock como para poder tener datos duros sobre eso, porque sí, se sabe la cantidad de toneladas, se sabe esto, se sabe lo otro, pero hay que disputarle también, en el caso de Almirante Brock, esos medios, pero en otros lados es Codelia, en otros lados el presupuesto. O sea, ¿para qué le vamos a estar pagando? Digo, desde la lógica del gobierno local, ¿para qué se le va a estar pagando a una empresa que recolecte los residuos si tenemos los recuperadores que cada día tienen un circuito armado? Entonces ahí se puede disputar incluso hasta los presupuestos o el dinero de la política pública. Pero en definitiva, esto lo doy como ejemplo, la cuestión es tener datos para poder no solo valorizar en términos económicos el aporte económico que hace la economía popular, social y solidaria, desde un lado quizás no mercantil no mercantil o mercantilizado, pero no valorizado con la economía del mercado tradicional. No sé si se entendió. No, el cuidado del medio ambiente y este trabajo de hormiga, este trabajo de hormiga de concientizar a nuestros vecinos, que separen los plásticos de un lado, que separen lo orgánico para otro, ¿no? Y que lo vienen haciendo solos. Lo vienen haciendo solos. Tal día ya parte de la vecindad sabe que ellos pasan y ya les sacan. Y es algo que no se visibiliza. Y es trabajo. Y es trabajo comunitario, y es trabajo para el medio ambiente, y es de un enorme valor. No sé si tiene algo que ver con lo que creo. Y me acordaba de las universidades, por eso hemos acertado, ¿no? Me enteré anoche con un amigo que en las universidades de Santiago del Estero están sacando los Wi-Fi. Ya no ponen más Wi-Fi para la universidad. Y el papel higiénico. Entonces, o sea, están haciendo esos recortes. Yo pensaba, uno viene acá, ¿no? Supongamos, todo este Wi-Fi es de la universidad. Somos privilegiados. Si cada profesor tendría que, de sus datos o de su Wi-Fi, tendría que hacer, no sé si podría, pero que a veces no. Bueno, Graciela, nosotros estamos sosteniendo esta actividad, no te digo que de nuestro bolsillo, pero más o menos. La docencia de distancia. Hoy por hoy la docencia es vocación y no tiene reconocimiento económico alguno. Se gana 2 mangos con 5. Después, respecto a lo de los datos, Salvador, que vos decís, yo coincido, ahí hay una gran encerrona que se viene debatiendo hace muchos años en todo lo que es el sector, que tiene que ver con las características de cómo se construyen los grandes datos agregados de la actividad económica. Vos tenés que el gran dato económico... Exacto, el principio, sí, y es muy difícil porque es un entramado a nivel mundial. Es el sistema mundo se configura con los mismos indicadores. Vos tenés que el principal indicador de la actividad económica mundial, el Producto Bruto Interno. Que no es... ¿Cómo se configura el Producto Bruto Interno? Con todos los intercambios mercantiles que se hacen, intermedios y finales en una actividad económica, en la actividad económica de un país en un año. Entonces, todo lo que no es... Por eso nosotros la materia la arrancamos dando la discusión respecto del formalismo económico, de que no, la actividad económica no es solamente el mercado. Y ahí tenemos la encerrona, porque precisamente el PIB es el que no reconoce como actividad económica todo lo que está por fuera del mercado. Entonces, hay que construir datos, hay que buscar estrategias. Yo creo que el plano local es fundamental, no solamente para construir datos, sino para demostrar la viabilidad de experiencias, para visibilizarlas con los vecinos, para el reconocimiento del valor social de las actividades económicas que se llevan adelante en este sector. Necesitamos dar esa disputa en el plano territorial para volver a cobrar cierta legitimidad de cara a la sociedad. ¿Puedo decir algo? Un Sí. dato,
participativo. Supuestamente nosotros cuando estábamos durante el gobierno de Alberto, las mutuales y las cooperativas de trabajo sostenían el 16%, contribuían en el PBI, ahora es el 10%. Y esto se debe al cierre y a la quiebra de muchas cooperativas y mutuales. Y también quería agregar algo que tiene que ver con esto de que las organizaciones populares, muchas han creado centros de estudio o han desarrollado esa parte pedagógica que les hace falta, espacios de formación, de intercambio, y que eso, la verdad que está buenísimo porque de alguna manera están teorizando sus prácticas y esas son muy necesarias justamente para diseñar políticas públicas. Solamente quería mencionar eso porque yo creo que estamos también en una crisis de teoría, no sé cómo decirlo, para de alguna manera defender nuestro campo, ¿no? Dentro del territorio que sabemos cómo vota también. Está bastante complejo el asunto. Así que bueno, me gustaría escuchar si algunos, algunas de los que están de manera virtual quieren hacer intervenciones, quieren hacer preguntas. Profe, a mí me Sí, gustaría aportar algo en el sentido de que por ahí viví el Ellas Hacen y quería contarle a mis compañeros, quizás soy un poco más grande que ellos. Fue una de las políticas que nos rescató a muchas mujeres, que estábamos solas en un contexto muy de pobreza. No nos olvidemos que estaba esto que si ibas a comprar, no tenías plata y ibas a esto, ¿cómo es? No me sale el nombre. A retirar Flores, Trueque. el trueque, una situación de verdad, de no tener para comer y ir y buscar ahí, traerte, que Dios te compre, te intercambien algo para llevarte algo a tu casa, así de tétrico y triste era esa época. Ojalá me hace recordar mucho esto que estamos viviendo como más disfrazado, pero en ese momento Ellas Hacen fue un rescate a esas mujeres que encima estaban solas con un hijo o estaban violentadas. El Estado fue protector y fue rescatado. Y quiero decir que hablando eso de datos, el Ellas Hacen fue resistente por la sociedad. Fue muy rechazado. Decían, por ejemplo, yo conozco personas que fueron a trabajar, vos tenías que hacer una devolución a la sociedad por 250 pesos, me acuerdo. Y ahí vos tenías que ir y te mandaban a la escuela a poner a trabajar 4 horas. Te puedo asegurar que te hacían trabajar de todo porque consideraban en esa resistencia que eras vaga y que esa plata te la estaban pagando todo y te la tenías que ganar. Desde limpiar los baños, a trabajar en la cocina, a limpiar paredes, a quedarte totalmente a full. Y muchas de esas mujeres con los años después pasaron a planta, o sea, pasaron a formalidad de un Estado, en esa política que entraron con Ellas Hacen, pasaron a tener un trabajo formal. Captaron muchas de estas personas, se captaron para el trabajo formal, por ejemplo, en las escuelas como asistentes entraron, en las oficinas, por ejemplo, de distintas oficinas de gobierno entraron a planta. Y no se puso, no se puso a visibilizar a la sociedad. Felicidad Jardín, después de pasar administrativo. Sí, es verdad. Experiencia. Bueno, y eso Mariela, no lo ¿querés cerrar la idea? creo que no lo capitalizamos como se lo tiene todavía, creo que al día de hoy se lo tiene a eso como algo, viste, una política pública. Y no es solamente eso. En esa política pública hay una sociedad, hay personas. Y esas personas fueron rescatadas, pienso yo, y pudieron darle algo más digno con una sola idea de un gobierno que consideró a la sociedad y a un sector que era el más vulnerable. Creo que tenemos que volver a esas raíces nada más. Gracias. Bueno. ¿Alguien más que quiera hacer algún tipo de intervención? Ya estamos tarde, estamos todos cansados. Así que bueno, les agradezco a todas y todos por haber participado, fundamentalmente a quienes cursaron la materia, por el compromiso
por las ganas y también por lo que viene. Me parece que esta instancia formativa de profesionalización jerarquiza al sector y que lo tienen que tomar como una herramienta pública para darle para adelante con un proyecto que es económico, pero fundamentalmente que es político. Así que espero que seguramente nos vamos a seguir encontrando cuando vayan avanzando con la carrera y seguramente nos vamos a estar encontrando en otras instancias de esta construcción de otra economía. ¿Sí? Así que bueno, les agradezco a todas y todos. Hoy tenemos tu mail, cualquier cosa. Gracias a usted, profe, por el Gracias, dictado de la materia. Excelente clase, la verdad. Felicito a todos los La verdad que compañeros. sí. Bueno, me hubiera gustado estar ahí para abrazarlos a todos. Así que bueno, nos Gracias, vemos pronto. Pablo, por el soporte En cualquier momento. también. Fundamental. Excelente. Pablo, capo. Excelente, compañero, la verdad, sin palabras, ¿eh? Se lucieron Ay, todos. Invitamos mañana que continúa la possemana de la economía social a estar presente, de 18 a 20 horas va a estar defensa de trabajos de investigación en instituciones de la economía social, a cargo de María Sandra Nikolaisuk. Así que bueno, invitamos a que sigan acompañando esta semana, que bueno, una charla y una ponencia mejor que la otra, la verdad. Muy buenos comentarios de todos los que han participado. Muchas gracias de corazón a todos. Chau, chau. Chao. Gracias. Chao, chao. 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 Exacto.